El fantasma perdido. Mary A. Wilkins Freeman. La señora de John Emerson, sentada con su costura junto a la ventana, miró hacia afuera y vio a la señora Rhoda Meserve acercarse por la calle y supo de inmediato, por la manera en que movía el cuello hacia el frente y por la forma en que movía los hombros, que le llevaba noticias importantes. Rhoda Meserve siempre se enteraba de todo en cuanto todo ocurría, y por lo general la señora de John Emerson era la primera a la que se lo contaba. Las dos mujeres habían sido amigas desde que la señora Meserve se había casado con Simon Meserve y había ido a vivir al pueblo. La señora Meserve era una mujer bonita, que se movía con graciosos giros de sus orladas faldas. Su rostro nervioso y bien definido tenía un color tan delicado como el de una concha marina, y asomaba resplandeciente debajo del ala plumosa de un sombrero negro en la ventana de la señora Emerson. La señora Emerson se alegró de verla venir, le devolvió el saludo con entusiasmo y luego se levantó apresuradamente para correr al frío salón y traer una de sus mejores mecedoras. Regresó justo a tiempo después de colocarla junto a la ventana para saludar a su amiga en la puerta. «Buenas tardes», le dijo. «Qué gusto me da verte. Pensé en ir a verte a tu casa esta tarde, pero no pude dejar la costura. Le estoy poniendo unos vuelos a la falda de mi nuevo vestido negro». «Bueno, yo no tenía nada que hacer salvo por mi tejido», respondió la señora Meserve, «y pensé pasar a verte unos minutos». «Me da mucho gusto que lo hicieras», repitió la señora Emerson. «Trae tus cosas y siéntate en la mecedora». La señora Meserve se acomodó mientras la señora Emerson llevaba su chal y su sombrero a la habitación adyacente. Cuando volvió, la señora Meserve se mecía tranquilamente y ya estaba tejiendo un hilo de lana azul. «Te está quedando muy bonito», observó la señora Emerson. «Supongo que es para la feria de la iglesia, ¿no?» «Sí. No creo que se venda siquiera por suficiente para pagar el estambre. Ya no digamos el trabajo, pero supongo que tengo que hacer algo». «¿En cuánto se vendió aquella que hiciste para la feria el año pasado?» Solo 25 centavos. Tardó cerca de una semana con cada minuto libre tejiendo para hacer una». «Bueno, supongo que no debería quejarme en tanto sea para el señor, pero a veces me parece como si el señor no sacara mucho provecho». «Bueno, es un trabajo muy bonito», dijo la señora Emerson sentándose en el lado opuesto de la ventana y retomando la costura de la falda del vestido. «Sí, realmente es muy bonito. Me encanta el crochet». Las dos mujeres se mecieron y cosieron y tejieron en silencio. Las dos estaban esperando. La señora Meserve esperaba que la curiosidad de la otra creciera para que la noticia tuviera, como debía ser, una presentación adecuada. La señora Emerson esperaba las noticias. Por fin no pudo esperar más. «Bueno, ¿cuál es la noticia?» «Bueno, no sé si sea muy especial». «Sí que lo es. No puedes engañarme», le dijo la señora Emerson. «¿Pero cómo lo sabes?» «Por tu aspecto». La señora Meserve rió con cierta vanidad y conocimiento. «Bueno, sí, tengo noticias. Simón llegó a casa con ellas hoy. Lo escuchó en South Dayton. La vieja casa Sargent se alquiló». La señora Emerson dejó su costura y la miró. «No me digas». «Sí, así es». «¿Y a quién?» «Pues a unas personas de Boston que se mudaron a South Dayton el año pasado. No estaban satisfechos con la casa que tenían allá. No era bastante grande. El hombre vive con su esposa y una hermana soltera. Además, la hermana tiene dinero. Ya sabes que la vieja casa Sargent es un lugar espléndido». «Sí, es la casa más bonita del pueblo. Pero...» «Oh, Simón dice que le contaron al hombre al respecto, pero él solo se rió. Dijo que no le teme a nada y tampoco su esposa ni su hermana. Dijo que prefería tener fantasmas que dormitorios pequeños y sin ventanas por donde entrara el sol, como los de la casa que tenían en Dayton. Dijo que prefería arriesgarse a ver fantasmas que a convertirse ellos mismos en uno». «Ah, bueno», dijo la señora Emerson. «Es una casa muy hermosa. Tal vez todas esas historias no sean ciertas».
Nada en el mundo me impulsaría a ir a una casa de la que hubiera escuchado historias de ese tipo, declaró la señora Meserve con énfasis. No iría a esa casa ni aunque me pagaran a mí el alquiler. He visto suficientes casas encantadas como para durarme el resto de la vida. El rostro de la señora Emerson adquirió la expresión de un sabueso. ¿Ah, sí?, preguntó en un intenso susurro. Sí, y no quiero saber nada más al respecto. ¿Antes de venir aquí? Sí, antes de casarme, cuando era joven. La señora Meserve no se había casado joven. La señora Emerson hizo algunos cálculos mentales cuando escuchó aquello. ¿Realmente viviste en una casa que estaba...? Susurró temerosa. La señora Meserve asintió con solemnidad. ¿De veras viste algo? ¿Cualquier cosa? ¿Cualquier cosa que te hizo daño? No, en ese aspecto no vi nada que me hiciera daño. Pero no puede hacerle a nadie mucho bien en este mundo ver las cosas que no tiene uno por qué andar viendo. Es algo que nunca olvidas. Los rasgos de la señora Emerson parecieron afilarse. Bueno, por supuesto no quiero insistir, dijo, si no tienes ganas de hablar al respecto, pero tal vez te haría bien contar la historia si está en tu cabeza y te preocupa. Trato de no pensar en ello, repuso la señora Meserve. Bueno, como quieras. Nunca se lo he contado a nadie más que a Simón, dijo la señora Meserve. Supongo que nunca sentí que fuera muy inteligente hacerlo. Hay muchas personas que no creen en lo que no comprenden. Simón me aconsejó que no hablara de ello. Dijo que no creía que hubiera sido nada sobrenatural, pero tuvo que confesar que no le encontraba explicación por más que lo pensaba. Dijo que muchos preferirían decir que yo no estaba en mis cabales antes de aceptar lo que no entendían. Estoy segura de que yo no diría tal cosa, aseguró la señora Emerson. Tú lo sabes. Sí, respondió la señora Meserve. Sé que tú no lo dirías. Y tampoco lo repetiría a nadie si me dices que guarde el secreto. Bueno, preferiría que así lo hicieras. No se lo contaré ni siquiera al señor Emerson. Sería mejor que ni a él se lo dijeras. No se lo diré. La señora Emerson volvió a tomar la falda de su vestido. La señora Meserve enganchó otro lazo de lana azul. Luego comenzó. Por supuesto que no voy a decir positivamente que creo o no en los fantasmas. Solo te contaré lo que vi. No puedo explicarlo. Si tú puedes, mejor que mejor, porque dejará de atormentarme como lo ha hecho desde entonces. No ha habido un solo día ni una noche desde que ocurrió en que no haya pensado en ello. Oh, es terrible, dijo la señora Emerson. Sí que lo es, ¿verdad? Bueno, sucedió antes de que me casara, cuando era joven y vivía en East Wilmington. Era el primer año que vivía ahí. Sabes que mi familia murió toda 5 años antes. La señora Emerson asintió. Bueno, fui ahí a dar clases y me quedé a vivir con una señora Amelia Dennison y su hermana Abby. Se llamaba Abby Bird. Era viuda. Nunca había tenido hijos. Tenía un poco de dinero a diferencia de la señora Dennison y había ido a East Wilmington y había comprado la casa en la que vivían. Era una casa muy bonita, aunque muy vieja y en malas condiciones. Le había costado mucho a la señora Bird arreglarla. Supongo que esa sería la razón por la que me aceptaron como huésped. La señora Bird tenía suficiente para vivir si eran cuidadosas, pero había gastado tanto arreglando la vieja casa que deben haber estado algo cortas de dinero por algún tiempo. De cualquier manera me recibieron en su casa y yo pensé que era bastante afortunada. Tenía una habitación bonita, grande y soleada, bien amueblada. El papel y la pintura eran nuevos y todo estaba muy limpio. La señora Dennison era una de las mejores cocineras que he visto y yo tenía una pequeña estufa en mi habitación y siempre había un fuego agradable cuando volvía de la escuela. Se me ocurrió que no había vivido en un sitio tan agradable desde que perdí mi propio hogar, hasta que pasé ahí unas 3 semanas. Había estado ahí unas 3 semanas antes de descubrirlo, aunque supongo que había estado sucediendo durante más tiempo. O tal vez desde que se habían mudado a la casa hacía unos 4 meses. No habían dicho nada y yo no pregunté. Bueno, estábamos en septiembre. Yo había comenzado en la escuela el primer lunes. Recuerdo que era un otoño muy frío.
Hubo una helada a medio septiembre y tuve que ponerme mi abrigo de invierno. Recuerdo que cuando volví a casa esa noche... déjame ver... Comencé la escuela un lunes y esto pasó 2 semanas después del siguiente jueves. Me quité el abrigo en la planta baja y lo coloqué en la mesa de la entrada del frente. Era un abrigo muy bonito, de paño negro, fino, adornado con piel. Lo tenía desde el invierno anterior. La señora Bird me dijo que no debía dejarlo en la entrada por si alguien entraba y se lo llevaba, pero yo solo me reí y le dije que no temía perderlo. Nunca les tuve mucho miedo a los ladrones. Bueno, aunque eran apenas mediados de septiembre, la noche fue realmente fría. Recuerdo que mi habitación daba al oeste y el sol comenzaba a bajar. El cielo estaba teñido de un amarillo pálido y púrpura, como se ve a veces en invierno, cuando se viene un frente frío. Creo que fue la noche en la que vino la helada por primera vez. Sé que la señora Dennison cubrió algunas flores que tenía en el jardín delantero por si acaso. Recuerdo haberme asomado y haber visto un viejo chal suyo de cuadros verdes sobre la verbena. Mi pequeña estufa de leña estaba encendida. Estoy segura de que fue la señora Bird. Era un tipo de mujer muy maternal. Siempre parecía más contenta cuando estaba haciendo algo para que los demás se sintieran cómodos y felices. La señora Dennison me contó que siempre había sido así. «Es una suerte que Abby nunca haya tenido hijos porque los habría malcriado», decía. Bueno, esa noche estaba sentada frente a mi agradable fuego, pasándola muy bien y pensando en lo afortunada que había sido al encontrar un lugar con personas tan agradables para vivir, cuando escuché un sonido extraño en mi puerta. Era un sonido tan vacilante que más parecía como si alguien hubiera puesto la mano en la puerta en lugar de tocar, como si alguien muy tímido, con manos pequeñas, estuviera tanteando la puerta sin atreverse del todo a llamar. Durante un momento pensé que sería un ratón, pero esperé y volví a escucharlo. Entonces resolví que alguien tocaba, pero con cierto temor. Así que dije, «Adelante», pero nadie entró, y entonces volví a oír que tocaban. Me levanté y abrí la puerta pensando que era muy extraño y me sentía asustada sin saber muy bien por qué. Bueno, abrí la puerta y lo primero que noté fue una ráfaga de aire frío, como si la puerta del frente estuviera abierta, pero había un extraño aroma en el aire de la corriente. Olía más como a un sótano que hubiera estado cerrado por muchos años que a aire de la calle. Entonces vi algo. Primero vi mi abrigo. Lo que lo sostenía era tan pequeño que casi no podía ver nada más. Luego vi una pequeña cara blanca, con ojos tan asustados y anhelantes que parecía como si pudieran partirle el corazón a cualquiera. Era una carita terrible, con algo en ella que la hacía diferente de cualquier otro rostro terrenal, pero tan lastimosa que, de alguna manera, le restaba mucho espanto. Y vi 2 manecitas moradas por el frío sosteniendo mi abrigo. Una pequeña voz, muy lejana, dijo: «No encuentro a mi mamá». «Por amor de Dios», dije, «¿quién eres?». Entonces la vocecilla dijo de nuevo: «No encuentro a mi mamá». Todo el tiempo podía oler el frío y vi que provenía de la niña. Se pegaba a ella como si acabara de salir de un sitio mortalmente helado. Bueno, pues tomé mi abrigo. No sabía qué más hacer y el frío se le pegó. Estaba tan helado como si lo hubiera sacado del hielo. Una vez que tomé el abrigo, pude ver a la niña con más claridad. Estaba vestida con una pequeña prenda blanca, muy simple. Era un camisón de dormir y pude ver a través de él el delgado cuerpo moteado de púrpura a causa del frío. Tenía el rostro blanco como la cera clara. Su cabello era negro, pero daba la impresión de verse así solo porque estaba tan húmedo, casi mojado, y que tal vez era más claro. Lo tenía pegado a la frente, que era redonda y blanca. Hubiera sido muy hermosa de no haberse visto tan terrible. «¿Quién eres?», le pregunté de nuevo mirándola. Me miró con ojos terriblemente suplicantes y no me respondió. «¿Qué eres?», dije. Entonces se marchó. No pareció correr ni caminar como otros niños. Casi voló, como esas pequeñas y semitransparentes mariposas blancas que no parecen reales por lo ligeras.
pero me miró al llegar a lo alto de las escaleras. No encuentro a mi mamá. Me dijo con una voz como nunca he escuchado antes. ¿Quién es tu madre?, le pregunté, pero desapareció. Bueno, por un momento pensé que me desmayaría. La habitación se oscureció y oí que cantaban. Me quedé en mi puerta y llamé primero a la señora Bird y después a la señora Dennison. No me atrevía a ir a las escaleras por donde aquello se había ido. Me pareció que me volvería loca si no veía a alguien más sobre la faz de la tierra. Pensé que nunca lograría que me escucharan, aunque podía oírlas en el piso de abajo y olía las galletas que estaban horneando para la cena. De algún modo, el aroma de aquellas galletas me pareció lo único natural que quedaba para no perder la razón. Me quedé ahí y volví a llamar, hasta que por fin oí la puerta de la entrada que se abría y la señora Bird que me contestaba. «¿Qué sucede? ¿Me llamó señorita Arms?» «Venga, venga tan rápido como pueda, las dos», grité. «Pronto, pronto, pronto». Oí que la señora Bird le decía a la señora Dennison. «Ven pronto, Amelia, que algo pasa en la habitación de la señorita Arms». Aún entonces me pareció raro la forma en que se expresó y me pareció todavía más extraño que cuando las dos llegaron vi que sabían lo que había pasado o que sabía la naturaleza de lo ocurrido. ¿Qué sucede, querida?, preguntó la señora Bird y su voz dulce y amorosa parecía tensa. La vi mirar a la señora Dennison y como ésta le devolvía la mirada. «¡Por amor de Dios!», dije, y nunca había hablado antes así. «¡Por amor de Dios! ¿Qué fue lo que trajo mi abrigo?». «¿Cómo era?», preguntó la señora Dennison con una vocecilla. Miró a su hermana y su hermana la miró. «Era una niña. Nunca la había visto antes. Era una niña, pero jamás había visto a una niña con un aspecto tan espantoso. Y traía puesto un camisón y dijo que no encontraba a su madre». Pensé por un momento que la señora Dennison se desmayaría, pero la señora Bird la sostuvo y le frotó las manos susurrándole algo al oído. Usaba su voz más arrulladora, y yo corrí a buscarle un vaso de agua fría. Te aseguro que requerí de considerable valor para bajar las escaleras sola, pero habían puesto una lámpara en la entrada, así que podía ver. No creo que hubiera tenido el valor de bajar en la oscuridad pensando que en cualquier momento aquella niña pudiera encontrarse detrás de mí. La lámpara y el aroma de las galletas en el horno parecían suficiente para mantener mi valor. Pero te aseguro que no perdí mucho tiempo bajando las escaleras y en la cocina cuando fui a buscar el agua. Bombé como si la casa estuviera incendiándose y tomé lo primero que encontré en forma de vaso. Era uno que la clase de catecismo de la señora Dennison le había hecho y se suponía que era un florero. Bueno, pues lo llené de agua y corrí arriba. Sentí como si a cada minuto algo fuera a tomarme por los pies. Y le puse el vaso en los labios a la señora Dennison mientras la señora Bird sostenía su cabeza. Y le dio un buen trago y luego se le quedó mirando al vaso. «Sí», le dije. «Ya sé que traje este, pero tomé el primero que encontré y no le pasó nada». «Que no se mojen las flores», dijo la señora Dennison con debilidad. «O se despintarán». «Tendré mucho cuidado», dije, y ella suspiró por ese vaso pintado. El agua pareció sentarle bien a la señora Dennison, porque hizo a un lado a la señora Bird y se sentó. Había estado recostada en mi cama. «Ya estoy bien», dijo, pero se veía muy pálida y tenía los ojos fuera de foco. La señora Bird no estaba mucho mejor, pero siempre tenía un aspecto tranquilo y dulce que nada podía perturbar. Yo sabía que me veía terrible, porque me miré al espejo y casi no me reconocí. La señora Dennison se levantó y caminó tambaleante hasta una silla. «Fui una tonta al desmayarme así», dijo. «No, hermana, no», dijo la señora Bird. «No tengo más idea que tú de lo que esto significa, pero nadie debe pensar que es tonto por sentirse abrumado por algo que es tan diferente de lo común y de todo lo que hemos conocido en nuestras vidas». La señora Dennison miró a su hermana,
Luego me miró a mí y de nuevo a su hermana, y habló como si le hubieran hecho una pregunta. «Sí», dijo ella. «Definitivamente creo que tenemos que decirle a la señorita Arms todo. Creo que debe saber lo mismo que nosotras». «No es mucho», dijo la señora Dennison con un suspiro. Parecía como si fuera a volver a desmayarse en cualquier momento. Era una mujer que se veía muy frágil, pero resultó ser más fuerte que la pobre señora Bird. «No sabemos mucho», repuso la señora Bird, «pero lo que sabemos debemos decírselo. Siento que debimos hacerlo desde que vino a esta casa». «Bueno, a mí tampoco me pareció bien no decir nada», dijo la señora Dennison, «pero seguía esperando que esto terminara y pensé que tal vez nunca la molestara a ella y le invertiste tanto dinero a la casa. Necesitábamos el dinero y no sabía si ella sería de una disposición nerviosa y tal vez no quisiera venir y no quería tener que recibir a un huésped varón. Pero además de por el dinero, teníamos muchos deseos de que te quedaras, querida», dijo la señora Bird. «Sí», aseguró la señora Dennison. «Queríamos a una persona joven en la casa. Nos sentíamos solas y a las dos nos caíste muy bien desde la primera vez que te vimos». Supongo que eran sinceras en sus palabras. Eran unas señoras encantadoras, y nadie podría haber sido más amable conmigo que ellas. Nunca las culpé por no habérmelo dicho antes, y como ellas decían, en realidad no había demasiado que contar. Tan pronto como compraron la casa y se mudaron, comenzaron a oír y a ver cosas. La señora Bird dijo que estaban sentadas juntas en el salón una tarde la primera vez que la oyeron. Me contó que su hermana estaba haciendo encaje. La señora Dennison hacía un encaje tejido maravilloso y ella estaba leyendo el Missionary Herald. La señora Bird estaba muy interesada en el trabajo de los misioneros, cuando de pronto oyeron algo. Ella lo escuchó primero y dejó a un lado el Missionary Herald y prestó atención. Entonces su hermana la vio escuchar y dejó a un lado el encaje. «¿Qué es lo que escuchas, Abby?», dijo. Entonces volvió a oírse el ruido y las dos sintieron un escalofrío en la espalda, aunque no sabían por qué. «Es el gato, ¿no es cierto?», dijo la señora Bird. «Ese no es ningún gato», respondió la señora Dennison. «Oh, supongo que debe ser el gato. Tal vez atrapó a un ratón», insistió la señora Bird con alegría para tratar de calmar a la señora Dennison, porque estaba, según me dijeron, muerta de miedo, y la señora Bird siempre temía que se desmayara. Entonces se puso a abrir todas las puertas y a llamar al gato. Habían llevado a su gato en una canasta cuando fueron a vivir a East Wilmington. Era un gato rayado muy hermoso y muy inteligente. Bueno, pues llamó al gato y llegó a la puerta. El gato dio un fuerte maullido que no se parecía para nada a lo que habían oído. «Ahí lo tienes, hermana. ¿Ya lo ves? Fue el gato», dijo la señora Bird. «Pobre gatito». Pero la señora Dennison miró al gato y el animal lanzó un chillido. «¿Qué es eso? ¿Qué es?», dijo. «¿Qué es qué?», preguntó la señora Bird, fingiendo que no había visto a lo que su hermana se refería. «Algo le jaló la cola al gato», dijo la señora Dennison. «Algo le jaló la cola. Se la tiene agarrada y no lo deja ir. Oye cómo maulla». «No es nada». Pero aún mientras hablaba podía ver una pequeña mano sosteniendo la cola del gato. Y luego la niña pareció salir de la oscuridad detrás de la mano y estaba riéndose en lugar de parecer triste. Y dijo que eso era mucho peor. Dijo que aquella risa era el sonido más triste y terrible que hubiera escuchado. Estaba tan sorprendida que no sabía qué hacer y en principio no le pareció que fuera nada sobrenatural,
Pensó que debía ser la hija de algún vecino que se habría escapado y se había metido en la casa y que molestaba al gato y que debía estar muy nerviosa para que aquello las hubiera asustado. Así que le habló a la niña con cierta dureza. ¿No sabes que no debes tirar de la cola de los gatitos?, le dijo. ¿No sabes que lo lastimas y que te arañará si no tienes cuidado? Pobre gatito, no debes lastimarlo. Y entonces la niña dejó de tirar de la cola del gato y comenzó a acariciarlo con cuidado y con lástima. Y el gato arqueó el lomo y ronroneó como si le gustara. El gato nunca pareció tenerle miedo, y eso era extraño, porque yo siempre había oído decir que los animales les tenían miedo a los fantasmas, pero también es cierto que aquel fantasma era de un tipo bastante inofensivo. Pues la señora Bird dijo que la niña había acariciado al gato mientras ella y la señora Dennison la miraban, tomadas de la mano, porque, sin importar cuánto trataran de pensar que todo era normal, no les parecía normal. Por fin la señora Dennison dijo: ¿Cómo te llamas, niñita? Entonces la niña dejó de acariciar al gato, las miró y les dijo que no podía encontrar a su madre. Lo mismo que me había dicho a mí. Entonces la señora Dennison se quedó sin aliento de tal modo que la señora Bird pensó que se desmayaría, pero no lo hizo. «Bueno, ¿quién es tu madre?», preguntó, pero la niña solo respondió: No encuentro a mi mamá. «¿Dónde vives, querida?», le preguntó la señora Bird. No encuentro a mi mamá, dijo la niña. Y eso fue lo que sucedió. Nada más. Aquellas dos mujeres se quedaron tomadas de la mano, con la niña frente a ellas, y ellas le hacían preguntas y lo único que la niña respondía era: no encuentro a mi mamá. Entonces la señora Bird trató de sujetar a la niña porque pensó que, a pesar de lo que veía, tal vez estaba nerviosa y se trataba de una niña de verdad, que posiblemente no estaba del todo en sus cabales y que se había escapado en su pequeño camisón después de que la acostaron. Trató de detener a la niña. Tenía la idea de ponerle un chal y salir con ella a la calle. Era tan pequeña que bien podría haberla tomado en brazos para tratar de descubrir a qué vecino pertenecía. Pero en cuanto se movió hacia la niña ya no estaba ahí. Solo quedaba la diminuta vocecilla que parecía salir de la nada y que repetía: no encuentro a mi mamá. Hasta que eso también desapareció. Bueno, aquello mismo siguió pasando, situaciones muy parecidas. En una ocasión, mientras la señora Bird estaba lavando los platos, la niña apareció con un trapo de cocina y comenzó a secarlos. Por supuesto que aquello era terrible. La señora Bird volvió a lavar todos los platos. A veces no se lo decía a su hermana porque la ponía muy nerviosa. En ocasiones, cuando estaban horneando pastel, encontraban que le habían sacado todas las pasas, y otras encontraban pedacitos de yesca cerca de la estufa de la cocina. Nunca sabían cuándo se iban a encontrar con la niña, que solo repetía una y otra vez que no podía encontrar a su madre. Nunca trataron de hablar con ella, excepto cuando de vez en vez la señora Bird se desesperaba y le preguntaba algo, pero la niña no parecía escuchar, solo repetía que no encontraba a su madre. Después de contarme todas sus experiencias con la niña, me hablaron acerca de las personas que vivían en la casa antes que ellas. Parece que algo espantoso había sucedido en aquella casa, y el agente de bienes raíces nunca se los dijo. No creo que la hubieran comprado de haberlo sabido, por más barata que fuera, porque aun si la gente no le tiene miedo a nada, no es agradable vivir en casas en las que han sucedido cosas tan terribles que uno no puede dejar de pensar en ellas. Sé que, después de que me dijeron, no hubiera pasado una noche más en esa casa, de no haber sido porque las quería mucho, sin importar lo cómoda que estuviera. Y yo no era una persona nerviosa, pero me quedé. Por supuesto no ocurrió en mi habitación. Si así hubiera sido, no me hubiera quedado.
¿Qué fue lo que pasó?, preguntó la señora Emerson con voz atemorizada. Fue algo horrible. Aquella niña había vivido en la casa con su padre y su madre 2 años antes. Al menos el padre, era de una buena familia. Él tenía una buena posición económica. El hombre trabajaba en una gran fábrica de cueros de la ciudad y vivían bastante bien, con muchas comodidades. Pero la madre era una mujer malvada. Era muy guapa y dicen que no era de mala familia, de Boston, pero era tan malvada como hermosa, aunque hablaba bien y casi a todos les agradaba. Solía vestirse muy elegante y pasearse por todas partes, aunque no parecía muy interesada en la criatura, y la gente comenzó a decir que no la trataba bien. La mujer tenía problemas para conservar a la servidumbre. Por una razón o por otra, ninguna doncella se quedaba. Se marchaban y todas decían cosas terribles de cómo era y lo que hacía. En un principio nadie les creyó, pero luego comenzaron a hacerlo. Decían que la mujer obligaba a la pequeñita, que no tenía siquiera 5 años y era pequeña e inocente para su edad, a hacer la mayoría de lo que había que hacer en la casa. Decían que cuando no tenía ayuda, la casa solía verse como un chiquero. Contaban que subía a la niña a una silla para que lavara los platos y la habían visto llevar trozos de leña casi tan grandes como ella muchas veces. Y la madre la regañaba. La mujer era buena cantante, pero al regañarla su voz era como el chillido de un búho. El padre casi nunca estaba en casa, y cuando ocurrió la tragedia, él había estado en el oeste durante varias semanas. Había habido un hombre casado que rondaba a la madre desde hacía algún tiempo y la gente había estado hablando, pero no estaban seguros de que nada estuviera mal, y él era un hombre de alta posición social y con mucho dinero, de modo que no decían nada para que él no se enterara y fueran a meterse en problemas. Y claro que nadie estaba seguro, pero como dijeron después, alguien tendría que habérselo dicho al padre de la criatura. Sin embargo, está muy bien decirlo, pero no hubiese sido sencillo encontrar a nadie que hubiera estado dispuesto a decirle semejante cosa, en especial cuando nadie está bien seguro del asunto. Además, el hombre solo vivía para ella. Se dice que solo pensaba en ganar dinero para comprarle cosas que pudiera lucir, y también adoraba a la criatura. Dicen que realmente era un hombre bueno. Los hombres a los que se trata mal, por lo general lo son. Siempre lo he notado. Bueno, pues una mañana, el hombre del que trataban las murmuraciones desapareció. Se había ido hacía mucho antes de que nadie supiera que no lo encontraban, porque le había dicho a su esposa que tenía que ir a Nueva York en un viaje de negocios y que estaría fuera una semana. Que no se preocupara si no volvía a casa y que no se preocupara si no escribía, porque estaría pensando de un día al otro que al día siguiente tomaría el tren de regreso y que no tenía caso escribir. Así que la esposa esperó y trató de no preocuparse, hasta que habían pasado 1 semana y 2 días. Entonces corrió a la casa de una vecina y se desmayó ahí mismo en la puerta, y se hicieron averiguaciones y se supo que el hombre se había marchado, y con un dinero que no le pertenecía además. Luego la gente comenzó a preguntarse dónde estaba la mujer, y luego al comparar notas se dieron cuenta de que nadie la había visto desde que el hombre había desaparecido. Pero 3 o 4 mujeres recordaban que ella les había dicho que pensaba llevar a la niña a Boston a visitar a sus parientes, de modo que cuando no la vieron y vieron la casa cerrada, concluyeron que ahí era donde estaba. Eran los vecinos que vivían a la vuelta de la casa, pero no tenían nada que ver con ella, y ella había hecho todo lo posible por hacerles saber que se irían a Boston. Ellos no dijeron gran cosa al enterarse. Así estaba la situación. La casa cerrada y el hombre, la mujer y la niña desaparecidos. Entonces, una de las mujeres que vivía más cerca de la casa de pronto recordó algo. Recordó que había despertado 3 noches seguidas pensando que escuchaba el llanto de un niño en alguna parte, y una vez hasta despertó a su marido, pero él le dijo que debía ser la niñita de los Biesby, y ella estuvo de acuerdo.
La niña no estaba bien y con frecuencia lloraba. Solía tener cólicos, sobre todo por las noches. Así que no pensó más en el asunto hasta que resultó que, de pronto se acordó. Contó lo que había oído y, por fin, la gente comenzó a pensar en que sería mejor entrar en la casa y ver si todo estaba bien. Pues sí entraron, y encontraron a la niña, muerta. Encerrada en una de las habitaciones. La señora Bird y la señora Dennison nunca usaban ese cuarto. Era una recámara trasera del segundo piso. Sí, encontraron a la pobre niña ahí, muerta de hambre y de frío. Aunque no estaban muy seguros de que se hubiera muerto de frío porque estaba en la cama, con ropas suficientes para mantenerla abrigada cuando estaba viva. Pero había estado ahí una semana y no era más que piel y huesos. Parecía que su madre la había dejado encerrada en la casa antes de marcharse y le dijo que no hiciera ruido para que no alertara a los vecinos y se dieran cuenta de que ella se había marchado. La señora Dennison dijo que realmente no podía creer que la mujer hubiera tenido la intención de matar de hambre a su propia hija. Era probable que pensara que la niña llamaría a alguien o que la gente trataría de entrar en la casa para buscarla. Bueno, sin importar lo que pensara, ahí estaba la niña, muerta. Pero eso no fue todo. El padre volvió a la casa justo en medio de todo aquello. La niña estaba recién enterrada y él estaba fuera de sí. Buscó a la esposa y la encontró y la mató de un disparo. Estuvo en todos los periódicos en aquel entonces. Luego desapareció. No se volvió a saber de él. La señora Dennison dijo que ella pensaba que o bien también él se quitó la vida o se marchó del país. Nadie supo, pero sí se dieron cuenta de que había algo extraño con la casa. Me di cuenta de que la gente actuaba de manera extraña y me preguntaba qué me parecía la casa cuando recién llegamos, dijo la señora Dennison. Pero nunca me imaginé la razón hasta que vimos a la niña aquella noche. Nunca oí una historia más terrible en toda mi vida, dijo la señora Emerson mirando a la otra mujer con asombro. Pensé que dirías eso, aseguró la señora Meserve. ¿No te asombra que no esté dispuesta a tomarlo a la ligera cuando oigo decir que hay algo raro en esa casa, verdad? Después de lo que me has contado, no, respondió la señora Emerson. Pero eso no fue todo, continuó la señora Meserve. ¿La viste otra vez?, preguntó la señora Emerson. Sí, la vi varias veces antes de la última. Fue una suerte que no fuera una chica asustadiza o jamás me hubiera quedado ahí, por más que me encantaba el lugar y que quería mucho a las dos señoras. Eran mujeres maravillosas, no lo dudes, las quería mucho. Espero que la señora Dennison venga a verme alguna vez. Bueno, me quedé y nunca sabía cuándo iba a ver a aquella niña. Llegué al punto de tener mucho cuidado de subir cualquier cosa que me perteneciera a mi habitación y no dejar nada en mi cuarto que tuviera que hacerse por temor a que el fantasma fuera a llevarme mi abrigo, mis guantes o mi sombrero, o que encontrara las cosas hechas cuando no había la menor forma de que alguna persona viva las hubiera hecho. No puedo decirte cuánto temía verla, y peor que verla era escucharla decir: «No encuentro a mi mamá». Era suficiente para helarte la sangre. Nunca he oído a un niño vivo llorar por su madre de una manera tan lastimera como lo hacía aquella niña muerta. Era para romperte el corazón. El fantasma solía ir a decírselo a la señora Bird con más frecuencia que a nadie más. Una vez escuché preguntarse a la señora Bird si no sería que la pobre criatura no encontraba en realidad a su madre en el otro mundo, porque había sido una mujer tan malvada. Sin embargo, la señora Dennison le dijo que no creía que debiera decir ni pensar en esas cosas, y la señora Bird dijo que no le sorprendería saber que estaba en lo cierto. Siempre era muy fácil malinterpretar a la señora Bird. Era una mujer muy buena y nunca sentía que hiciera lo suficiente por los demás. Parecía que para eso vivía. No creo que realmente se asustara por el pobrecillo y pequeño fantasma, sino que le tenía lástima,
y que le rompía el corazón no poder hacer nada por ella, como podría haberlo hecho por un niño vivo. A veces siento que me moriré si no puedo quitarle ese espantoso camisón blanco a esa niña y ponerle ropa decente y alimentarla y hacer que deje de buscar a su madre. La oí decir una vez, y era sincera. Lloraba mientras lo decía. Eso fue poco antes de que falleciera. Ahora voy llegando al punto más extraño de la historia. La señora Bird murió de una forma muy repentina. Una mañana. Era sábado y no había escuela. Bajé a desayunar y la señora Bird no estaba. No había nadie más que la señora Dennison. Estaba sirviendo café cuando entré. «Buenos días. ¿Y la señora Bird?», pregunté. «Abby no se siente bien esta mañana», me respondió. «No es nada grave, creo yo, pero no pudo dormir muy bien anoche. Le duele la cabeza y tiene algo de frío. Le dije que pensaba que sería mejor que se quedara en cama hasta que la casa esté más caliente». Era una mañana muy fría. «Tal vez esté resfriada», sugerí. «Sí, creo que sí», concordó la señora Dennison. «Supongo que es un resfrío. Se levantará en poco tiempo. Abby nunca ha sido de las que se quedan en cama ni un minuto más de lo necesario si puede evitarlo». Bueno, pues seguimos desayunando. Y de pronto una sombra pasó por la pared y hacia el techo, como ocurre algunas veces cuando alguien pasa por afuera frente a una ventana. La señora Dennison y yo miramos hacia arriba y luego a la ventana. Entonces la señora Dennison lanzó un grito. «¡Abby está loca!», gritó la señora. «¡Allá va! En esta mañana tan fría y...» No pudo terminar, pero se refería a la niña, porque las dos estábamos mirando hacia afuera y vimos tan claro como la luz del día a la señora Abby Bird caminando por el sendero cubierto de nieve con la niña tomada de la mano, apoyándose en ella como si hubiera encontrado a su propia madre. «¡Está muerta!», dijo la señora Dennison y me sujetó con fuerza. «¡Está muerta! ¡Mi hermana está muerta!». Lo estaba. Nos apresuramos a subir a su cuarto y la encontramos muerta en su cama, sonriendo como si soñara. Tenía un brazo y la mano extendidos, como si alguien se los hubiera sujetado, y no se lo pudieron bajar ni siquiera para enterrarla. Incluso sobresalía del ataúd durante el funeral. ¿Alguna vez volvieron a ver a la niña?, preguntó la señora Emerson con voz temblorosa. No, respondió la señora Meserve. Nunca volvimos a verla después de que se marchó por el patio con la señora Bird. Muchas veces los fantasmas no son como los pinta Hollywood, sino más bien son almas necesitadas de algún tipo de ayuda. Recuérdalo la próxima vez si llegas a ver uno. Busca más del trabajo de Mary Wilkins Freeman, autora de este cuento. Si te gusta mi trabajo, no te vayas sin darle un like a este video. Suscríbete si aún no lo has hecho. Y siéntete con la libertad de comentar qué cuento o a qué autor te gustaría escuchar en el próximo video. Gracias por escuchar. Sigue al conejo blanco.